Bueno, creo que más o menos todos y todas conocéis a Marta Herrador, ¿no? La nutricionista de la asociación. Y bueno, quien no la conozcáis, pues este es el momento, ¿no? Va a presentar un taller sobre moduladores CFTR y tratamiento nutricional en fibrosis quística y aquí os la dejo, ¿vale? Bueno, Cualquier gracias. cosa, si necesitáis alguna cosa, lo ponéis por el chat si queréis, ¿vale? Y yo iré admitiendo, si por algo se os sale si os salís, os volvéis a meter y yo os voy admitiendo, ¿vale? Que estaré pendiente. Vale. Gracias por Gracias. la presentación, Cristina. Bueno, buenas tardes a todos, aunque ya nos hemos ido saludando. A ver, voy a compartir la pantalla. ¿La veis todos bien? Aprovechando que hay alguno con el micro abierto. Sí, está bien. Vale, perfecto. Bueno, pues como ya ha dicho Cristina, bueno, yo soy Marta, ya yo creo que casi todas las caras son, Lo bueno es que está ahí conocidas. Ay, por fin, si podéis quitar el micro ahora, porque si no nos vamos a liar entre uno y otro. Ay, gracias. Bueno, pues lo que ya ha comentado Cristina, hoy os voy a hablar un poco sobre los moduladores del gen CFTR que están tan en boca últimamente y, bueno, su tratamiento nutricional, que es lo que a mí me ocupa. Entonces, para ponernos un poco en situación, primero vamos a repasar por encima cuáles son los moduladores y cómo actúan en el tratamiento de la FQ. Vamos a ver qué tipo de recomendaciones concretas hay que seguir con este tipo de medicamentos y cómo hay que tomarlos. Y bueno, por último, pues por qué es importante la alimentación durante este tratamiento, qué relación tienen y algunas consideraciones especiales que hay que tener en cuenta con algunos de los moduladores en concreto. Entonces, como os decía, por hacer un repaso general desde lo más básico, pues ya sabemos que la fibrosis quística es una enfermedad genética que puede estar causada por diversas mutaciones, o sea, cambios en el gen de una proteína concreta que es la proteína CFTR. ¿Vale? Y esta proteína lo que hace, o sea, se encarga de regular la producción de las secreciones mucosas en los pulmones y en los jugos digestivos en el intestino. Entonces, estos cambios en este gen, estas mutaciones, lo que hacen es que o bien se reduzca el número de proteínas que realizan esta función en la superficie de las células, o que la proteína no funcione correctamente. Tiene estos dos factores. Entonces, esto provoca que esa mucosidad y esos fluidos sean muy, muy espesos y terminen provocándose, pues, infecciones, obstrucciones o inflamación. Y por tanto, pues, como ya sabemos, afectar a distintos órganos del cuerpo, sobre todo la glándula sudorípara, los pulmones y el aparato digestivo. Entonces provoca distintos síntomas en estos órganos. Y para intentar aliviar estos síntomas, como ya sabemos, tenemos 4 pilares principales dentro del tratamiento de la fibrosis quística, que son el tratamiento farmacológico, incluyendo la antibioterapia y en este caso los moduladores, la fisioterapia respiratoria, la realización de ejercicio físico y una nutrición adecuada. Y sí que quiero incidir mucho en que, independientemente del fármaco que nos hayan pautado, va a ser muy importante seguir manteniendo el resto de pilares del tratamiento al mismo nivel para seguir beneficiándonos y conseguir la mejor calidad de vida y el mejor pronóstico y la mejor función pulmonar, ¿vale? Y así también evitar todos los síntomas secundarios que ya conocemos. Y bueno, dentro de los fármacos en sí, los que nos ocupan son los moduladores. Y aunque no es el objetivo de la charla de hoy en sí el hablar de la medicación, ni tampoco es mi especialidad, sí que me gustaría repasar, pues, unas pinceladas básicas sobre qué tipo de moduladores existen y cómo actúan. Y así, bueno, creo que podremos entender un poco mejor las consecuencias nutricionales. A día de hoy existen 2 tipos de moduladores del gen CFTR y los dos van dirigidos a tratar ese defecto en esa proteína que existe según la mutación que se tenga. Entonces, por un lado están los potenciadores del gen CFTR, que lo que hacen es... No sé quién tiene el micro abierto, si lo puede cerrar, por favor. Ahí. Lo que decía, que por un lado tenemos los potenciadores del gen CFTR, que lo que hacen es aumentar ese flujo de iones a través de los canales, como vemos en la foto, y a día de hoy la molécula, o sea, el potenciador que tenemos disponible es Ivacaftor, que está comercializado con el nombre de Calideco, como ya sabéis. Y por otro lado están los correctores, que lo que hacen es reparar ese procedimiento que está defectuoso por la mutación y permitir que llegue la proteína a la membrana de la célula. Y dentro de los correctores tenemos 3 moléculas distintas, el lumacaftor, tezacaftor y el esacaftor, que es la última molécula que se ha descubierto. Entonces, para conseguir esa doble acción, o sea, que la proteína defectuosa vaya a su lugar correcto y mejorar su actividad, existen terapias combinadas que combinan los potenciadores y los correctores de la proteína. Y se combinan las diversas moléculas. Tenemos por un lado Orkambi, que combina el potenciador Ivacaftor y de corrector lumacaftor.
Sinkevi, y por último, el último comercializado, que es Castrio, que incluye las 3 moléculas, un potenciador y 2 correctores. Y bueno, sabiendo cómo actúan estos moduladores, pues los beneficios que proporcionan al paciente con FQ pues son bastante numerosos. Y los principales estudios que se han realizado con estos fármacos indican, como ya vamos, todos sabréis, incluso lo habréis notado en vosotros mismos, indican que son eficaces en la mejoría de volumen expiratorio forzado, la capacidad vital forzada, y también producen una disminución en el cloruro del sudor y mejoran el aclaramiento mucocíclico, además de la reducción de exacerbaciones, lo que conlleva pues una mejoría en el estado nutricional y a su vez pues, una disminución en el número de hospitalizaciones. Y por su parte, Castrio sí que ha demostrado los mismos efectos beneficiosos en los 2 grandes estudios que se han hecho. Y bueno, los pocos estudios que se han hecho en pacientes en tratamiento ya fuera de estos ensayos clínicos, poco porque todavía no ha dado tiempo, sí que parecen demostrar que también mejora la función pancreática y podría mejorar la tolerancia a la glucosa, que bueno, se seguirá investigando con el tiempo y todavía quedan muchos más estudios por realizar, pero los beneficios evidentes que ya los pacientes lo estáis notando y nosotros también lo estamos notando al veros en consulta. Entonces, entrando ya en la parte más nutricional de la charla de hoy, sí que es importante tener en cuenta determinadas recomendaciones nutricionales a la hora de tomar estos moduladores. Y entre ellas, uno de los mensajes que podemos encontrar en el prospecto de estos medicamentos es que al tomarlos se deben evitar comidas y bebidas que contengan pomelo, que parece una recomendación así un poco demasiado específica, pero tiene su motivo. Y es porque el pomelo tiene una sustancia que inhibe el sustrato del citocromo P450, que suena muy, muy raro, pero en concreto lo que hace es inhibir, o sea, no permite la actividad de unas enzimas que se utilizan para metabolizar el fármaco. Entonces, al inhibirse esta actividad y no poderse metabolizar el fármaco, lo que ocurre es que ese fármaco se acumula en la sangre. Entonces puede que llegue a unos niveles muy, muy elevados y llegue a producir efectos perjudiciales. Por lo general esta indicación no suele ser un problema porque el pomelo es una fruta muy concreta y bueno, aquí por lo general no es una fruta que sea muy, muy común, pero sí que es necesario pues tenerlo en cuenta por el caso de que, pues no sé, que en alguna familia en concreto sí que lo sea, ¿vale? Y luego, por otro lado, otra de las indicaciones de estos comprimidos, que es la más importante y la que más dudas suele generar, es que se deben tomar con alimentos que contengan grasa, ¿vale? Para mejorar así su absorción. Y ya os digo, es donde suelen surgir más dudas, porque nos vamos a lo de siempre. Dentro de nuestras necesidades, ¿no? De las necesidades de cada uno, pues tenemos que intentar mantener una alimentación lo más saludable posible. Y como sabemos, pues existen distintos tipos de grasa y es importante fijarse en su origen y en su calidad para saber cuál resulta más y menos recomendable, ¿vale? No nos vale, con tal de cubrir esa recomendación, no nos vale cualquier tipo de grasa. Entonces, para entenderlo un poco mejor, vamos a ir desgranando un poco este esquema y vamos a ir explicando las peculiaridades que tiene cada tipo de grasa y en qué alimentos se encuentra. Entonces, como hemos visto en el esquema, la primera división que se hace cuando hablamos de grasa, de ácidos grasos así en general, es la de grasas saturadas e insaturadas. Y esta distinción se hace teniendo en cuenta su estructura a nivel químico, vamos, que es algo muy, muy teórico. Entonces, empezando por las grasas saturadas, la peculiaridad que tienen es que son sólidas a temperatura ambiente y los principales alimentos donde los podemos encontrar, ya sea su origen animal o vegetal, son la carne roja y sus derivados, los lácteos, las mantequillas y las margarinas y los alimentos más procesados. Y en estos últimos se suele incluir la grasa saturada, pero la de origen vegetal, que suele ser el aceite de coco y de palma. Estas grasas son las que se consideran como grasas malas, ¿vale? Pero sí que es necesario tener en cuenta que no todas van a ser iguales, ¿vale? Que hay que tener en cuenta también el origen del alimento y el resto de ingredientes que presenta para realmente valorar si son tan perjudiciales o no. A pesar de que el origen sea el mismo, hay alimentos dentro de la misma categoría que no son comparables. Entonces, si empezamos por la carne roja, en este caso es importante, aunque tenga grasa saturada, es importante resaltar que no podemos considerar igual la carne fresca de carnicería, aunque sea roja, que obviamente debería ser la de primera elección, ya sea envasada o no, con la carne procesada. Entonces, dentro de las raciones de carne recomendadas a la semana, que son unas 3-4 raciones, se recomienda que no más de 1 o 2 sean de carne roja, pero nos referimos a la carne roja fresca, ¿vale? Esto parece que es fácil de entender y de interiorizar, pero llega el dilema cuando nos fijamos en las carnes procesadas, ¿vale? La carne procesada no es más que una carne que está transformada de alguna manera, o bien por salazón, por curado, por fermentación o ahumado, o algún proceso que lo que hace al final es mejorar el sabor o sobre todo la conservación.
Y este tipo de carne, en el que se incluyen los embutidos, a pesar de que está súper, vamos, en nuestra alimentación del día a día está súper incluida, por hacerlo corto y resumido, no son saludables. O sea, por lo general no es un alimento saludable y es totalmente prescindible en la alimentación. Pero es verdad que dentro de la gran oferta que hay, pues algunas son mejores opciones que otras y pueden tener distintos nombres según los ingredientes que contengan. Entonces, precisamente por el hecho de que es un alimento que está tan incluido en nuestra alimentación, es importante, pues, dentro de lo que hay, elegir lo que más nos interesa. Entonces, en el caso del jamón cocido sí que hay 3 categorías principales por orden de mayor a menor calidad. Tenemos la categoría extra, en la que el 80-90% es carne, aunque incluso hay opciones con casi un 99% de carne. Luego tenemos el jamón o paleta cocida, en la que el porcentaje de carne ya se reduce al 70-80%. Y la categoría fiambre, en la que el porcentaje de carne se corresponde al 50%, o sea que la mitad es carne en sí y el resto pues son añadidos, fécula de patata, azúcar con distintos nombres, aditivos, aromas, hasta llegar al 100%, pues todos los aditivos que se ocurran. Entonces, sabiendo esto, obviamente lo más interesante es comprar la categoría extra y dentro de ella pues buscar la que tenga un porcentaje de carne mayor, porque evidentemente mientras más carne haya, menos hueco va a haber para esos añadidos. Entonces, si vemos una etiqueta en la que pone fiambre, pues ya sabemos que esa no nos interesa porque es solo la mitad el ingrediente que más nos interesa. La mitad va a ser carne y el resto, pues, eso, agua, potenciadores del sabor, etc. Y luego otros productos ricos en grasas saturadas dentro del grupo de carne, aunque en realidad tampoco lo es tanto, son las carnes separadas mecánicamente, ¿vale? Que es un nombre así un poco raro, pero aquí se incluyen pues todo tipo de salchichas estilo Frankfurt, los nuggets y todos los productos del estilo. O sea, este tipo de carne, que se conoce como separada mecánicamente, se obtiene a partir de los restos que se quedan pegados en el hueso una vez que ya se han eliminado los cortes principales. Entonces, estos restos se trituran y esa carne es la que se utiliza para hacer estos productos, o sea, la parte de menos calidad, digamos. Además, estos productos no suelen alcanzar ni siquiera el 50% de carne y bueno, pues el resto, pues ya lo que venimos comentando, como veis la lista de ingredientes pues es bastante larga. Entonces esto pues evidentemente sí tenemos que tomar grasa y tenemos que tomar grasa con los comprimidos, con la medicación, pero en este caso no sería el más recomendable. Y luego, siguiendo con los alimentos ricos en grasas saturadas de origen animal, nos encontramos también con el grupo de los lácteos, donde también es necesario hacer distinciones. Porque, por ejemplo, aquí en esta imagen, aunque tanto la leche como un batido de chocolate cualquiera se encuentran dentro del mismo grupo, no podemos tomarlos como iguales, porque uno nos aporta todos los beneficiosos de los lácteos, como el calcio, la vitamina D, la vitamina A, grasa, aunque sea saturada, ¿vale? Y el otro nos aporta todo eso más todo lo que no nos interesa, como en este caso pueden ser pues casi los 20 gramos de azúcar que contiene una ración. Y lo mismo ocurre con el caso de los yogures o los quesos, que son incluso más complicados de ver cuáles son los mejores o peores. Un queso de verdad, ¿vale? Digamos, un queso en sí, ni siquiera está obligado a llevar lista de ingredientes, ¿vale? Pero en caso de que la lleve, cuando queremos comprobar si es un queso, tenemos que fijarnos que entre los ingredientes solo aparezca leche, cuajo, fermentos lácticos y sal si la lleva, ¿vale? Y a partir de aquí pues ya podemos elegir el tipo de maduración que más nos guste o que mejor se adapte a los requerimientos, pues queso curado, semicurado o fresco, el que más nos guste. Y estos sí serían los recomendados, digamos. Luego aparte pues nos encontramos los quesos fundidos, sucedáneos de queso, y esos son quesos a los que se le ha añadido otro tipo de ingredientes como almidón, grasa vegetal, sales fundentes, y eso ya hace que pase a ser un procesado. Entonces, para identificarlo no tenemos ni que mirar ingredientes a veces, porque viendo que aparecen nombres como fundido o que no aparece la palabra queso en el frontal del envase, como en esta imagen que pone mix rallado, esto ya nos indica que no es queso tal cual, sino que es un procesado. Entonces, siempre es mucho más recomendable utilizar el típico queso de cuña para todo y ya está. Luego, en el caso de los yogures, pues más de lo mismo, nos podemos encontrar 500.000 diferentes, el natural, el azucarado, con sabores, con muesli. Para resumir lo ideal, el yogur ideal sería el primero que aparece, ¿vale? El natural, un yogur entero, que no, o sea, entero me refiero a que no es desnatado, que tiene su gramo de grasa, que es natural y que no tiene nada aparte de leche y fermentos lácticos. Y el azúcar que contiene es a partir de la lactosa, que ya contiene un yogur de por sí por ser un yogur.
Sin embargo, como veis, el azucarado, que es más simple, pues ya tiene como 10 gramos de azúcar. Y si nos vamos al de sabores o con fruta, pues puede llegar hasta 15 gramos fácilmente. O sea, eso es una cucharada sopera y media de azúcar ya añadido. Por eso siempre la recomendación, o por lo menos mi recomendación, es comprarlo natural. Y aunque no sepa muy fuerte de primera, ser nosotros los que le añadamos el azúcar si lo vemos necesario. Y así de esa manera también, al ser tú el que añades esa cantidad de azúcar, puedes ir controlando, darte cuenta de lo que le añades, y la idea es cada vez ir reduciendo más porque el paladar se va acostumbrando, el paladar se educa, es educable. Y luego en el caso de los griegos ocurre lo mismo, el natural contiene más grasa respecto a un yogur normal, lo cual nos puede beneficiar, nos puede venir bien según lo que necesitemos, si necesitamos calorías o grasa extra, pero si nos vamos ya a los griegos, pero de sabores u otras variedades, pues ya vemos que le añade bastante azúcar y ese beneficio ya no nos interesa tanto, ¿vale? Luego, siguiendo con las grasas saturadas, nos encontramos con la mantequilla y la margarina. Y la principal diferencia entre ellas es que la mantequilla tiene origen animal, porque se hace a partir de la leche, y la margarina es de origen vegetal. Y bueno, otra diferencia también es el contenido de grasas saturadas, que es mayor en la mantequilla que en la margarina. Pues la margarina también tiene grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. Pero en cuanto a calidad nutricional, son las dos bastante parecidas, ¿vale? Porque aunque la margarina puede parecer más saludable por esta distinción de grasas que os comento, al final tampoco deberíamos tenerla como grasa de elección, ¿vale? Sino simplemente como una opción, pero así como para todos los días incluir una ración de grasa no sería lo más recomendable. Y luego, siguiendo con el esquema que vimos antes, a la misma altura de los ácidos grasos saturados se encuentran... aquí. A la misma altura de los ácidos grasos saturados se encuentran los insaturados, ¿vale? Y dentro de este grupo, a su vez, podemos encontrar las dos divisiones, los transaturados y los cis. Entonces, los ácidos grasos trans, la característica que tienen es que son estables al enraciamiento oxidativo. Y esto lo que significa es que se conservan durante mucho tiempo, tienen un tiempo prolongado de conservación. Y un punto de fusión que está entre medias de las grasas saturadas e insaturadas. Y es por eso, sobre todo por la conservación, por lo que se utiliza muchísimo en la industria alimentaria, ¿vale? Y estos se encuentran sobre todo pues, en todos los alimentos, ya os digo, todo lo procesado y ultraprocesado, dulces, comida rápida, precocinado, todo lo que viene envasado con muchísimos ingredientes. Su consumo, esto sí que está ya muy estudiado, se consideran estos alimentos como factores de riesgo significativos de eventos cardiovasculares y además también están involucrados en todos los procesos de inflamación, diabetes, cáncer. Por lo tanto, se recomienda directamente, o sea, la recomendación oficial es no consumirla, o en caso de que se consuma, porque hoy en día es verdad que estamos expuestos a todo este tipo de productos, pues que su consumo sea lo menor que sea posible, es decir, que menos del 1% de la energía total sea a partir de estas grasas. Por lo tanto, estas tampoco se considerarían como una opción a incluir de forma diaria. Luego, dentro del grupo de ácidos grasos insaturados cis, vemos las grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas, las cuales sí que se encuentran ya dentro de las que consideramos saludables, pero también tienen sus especificaciones. Dentro de los ácidos grasos poliinsaturados nos encontramos los omega 3, que son los considerados antiinflamatorios, y los omega 6, que al contrario son proinflamatorios. Entonces, dentro de estos dos grupos, los ácidos linolénico y alfa-linolénico, que son los que veis en los circulitos rojos, son los que se llaman los ácidos grasos esenciales, ¿vale? Y se llaman así porque el cuerpo no los puede sintetizar, o sea, no los puede crear de cero, sino que se tienen que obtener a partir de la alimentación y son necesarios porque el organismo los necesita sí o sí para que los distintos órganos funcionen correctamente, por lo que hay que aportarlos con la alimentación. Y bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta también es que en la FQ, en los pacientes con FQ, es frecuente encontrar cantidades anormales de ácidos grasos esenciales en la sangre y en las membranas de las células. Y como se ve en la diapositiva, pues hay una respuesta inflamatoria que está alterada. O sea, esto lo que hace es que haya una concentración más elevada de ácido araquidónico, que es omega 6, es proinflamatorio, y una concentración más reducida de linoleico y DHA, que son omega 3, ¿vale? Los que son antiinflamatorios. Entonces, esta respuesta, ¿esto por qué ocurre? Pues la respuesta inflamatoria alterada pues se produce un poco por todo lo que ya venimos comentando, pues por esa frecuente mala absorción de nutrientes que se produce por la insuficiencia pancreática, por la desnutrición, por los defectos en el propio metabolismo de los ácidos grasos que están asociados al gen CFTR, ¿vale? Por todos estos motivos. Y aparte de esto, que es propio de la patología en sí, además de estos cambios en el metabolismo de ácidos grasos,
A eso hay que unirle también pues, los hábitos dietéticos que tenemos hoy en día, no solo los pacientes con FQ, sino toda la población en general, y la ingesta típica de grasa que se suele hacer hoy en día. Porque para una alimentación saludable, digamos, se considera que el ratio de ácidos grasos omega 6 y omega 3 debe ser hasta 3:1, es decir, que como mucho el consumo de omega 6 suponga el triple que el de omega 3, ¿vale? Porque a pesar de ser los dos ácidos grasos esenciales, una es proinflamatorio y otra antiinflamatorio. Sin embargo, a pesar de la recomendación, cuando analizamos la vida real, ¿vale? En algunos estudios que se han hecho en población general, se menciona que el ratio puede estar incluso en torno a 20:1. O sea que muchísima más ingesta de omega 6 que de omega 3. Por lo tanto, es un motivo más para prestarle especial atención a la fuente grasa que incluimos. Ya lo que tenemos de por sí por la patología y aparte los hábitos que tenemos hoy en día, que evidentemente hay muchas veces que no son lo más saludables posible. Y bueno, de forma práctica, ¿qué es lo que nos interesa? ¿En qué alimentos se encuentran los ácidos grasos? Pues las grasas omega 3 las podemos encontrar dentro de los pescados grasos, los pescados azules, y de estos se recomienda que se tomen al menos 2 raciones a la semana. Dentro de las 3-4 raciones de pescado en general que se recomiendan, pues 2 al menos que sean de pescado azul. Luego también se encuentran en los frutos secos en general y en las nueces en particular, que son ricas en ácidos grasos poliinsaturados omega 3, por lo tanto pues son recomendables a incluir en la alimentación diaria. Y otros alimentos ricos en omega 3 son las semillas de lino y las de chía, ¿vale? Y además en este caso, para aprovechar al máximo los nutrientes de esta semilla y mejorar la absorción, no se recomienda que se tomen tal cual, sino que se deben someter a un procesamiento previo en casa, o bien remojarla o machacarla o triturarla, porque si no se hace esto, si no se trituran o se machacan o se muelen, se remojan, las semillas salen tal y como han entrado, entonces no hay opción de absorber ningún nutriente de los que aportan. Y bueno, volviendo a los pescados azules, aquí os dejo una imagen en la que se pueden ver los distintos tipos de pescado, tanto blanco como azul. Y como veis, contiene un porcentaje bastante diferente de grasa. Pescados azules, por ejemplo, pues la sardina, la caballa, el salmón, la anchoa, los boquerones. Y como curiosidad, como podéis ver, una forma fácil de reconocerlo es por la forma de la cola, que viene aquí en la imagen. Los pescados blancos tienen el borde recto y sin embargo los azules tienen como una forma de flecha. Por lo tanto, si no pensáis en los típicos, pues caballa, salmón, anchoa, si estáis por la pescadería, pues ya sabéis en lo que tenéis que fijaros para identificarlo. Luego, aparte también, recientemente, bueno, ya hace un tiempo, la Ecosan ha dado unas pautas de consumo de pescado azul en determinadas poblaciones por la presencia de mercurio, ¿vale? Las mujeres embarazadas, las mujeres que estén dando lactancia y los niños hasta 10 años son las poblaciones que son más vulnerables. Por lo tanto, tienen que evitar el consumo de pescado que tenga un elevado contenido en mercurio. Los pescados a evitar son el pez espada o emperador, el lucio, el tiburón, que dentro de esta categoría, aunque no suene rara, está incluido el cazón, que es bastante típico aquí en Andalucía, y el atún rojo, ¿vale? Esto hay que evitarlo. Y con atún se refieren al filete de atún en sí, no al atún en lata, ¿vale? Por lo tanto, en estas poblaciones vulnerables, en los niños y en embarazadas y mujeres lactantes, se debe limitar el consumo a 120 gramos al mes como máximo, ¿vale? Y luego, dentro de las grasas poliinsaturadas omega 6, ¿vale? Destacan por su contenido los aceites de semilla, que pueden ser pues, aceites de girasol, de soja, de cacahuete, otro tipo de semillas que no son tan típicas aquí. También tienen omega 6 los frutos secos en general y las semillas de sésamo. Y bueno, dentro de este grupo, el problema en sí no suelen ser estos alimentos, sino todos los alimentos procesados, de nuevo, en los que se incluyen estos alimentos como ingredientes, sobre todo el tipo de aceite, ¿vale? Ese ratio que hemos visto de 21 no se produce por un exceso de consumo de semillas de sésamo, ni mucho menos, sino por el exceso de todos los productos que tomamos que contienen aceite de girasol y otro tipo de aceites que no son los más recomendables. Y ahora ya sí, continuando con las grasas saludables, pasamos a las grasas monoinsaturadas, las conocidas como omega 9, que estas sí que pueden ayudar a regular los niveles de colesterol y dentro de ellas destaca sobre todo el ácido oleico, que es el que está más presente en el aceite de oliva. Yo siempre insisto mucho en que el aceite de oliva debe ser la grasa de elección, tanto para cocinar como para aliñar, como para cualquier preparación que vayamos a hacer.
Y bueno, la recomendación no es por capricho, porque como vemos en el esquema, ¿vale? En este esquema se ve el perfil lipídico de los distintos tipos de aceite, o sea, qué tipo de grasa contiene cada uno. Entonces, si nos fijamos, vemos que el aceite de oliva es el que es más rico en ácidos grasos monoinsaturados, que son los que se ven en azul. Si nos fijamos en el aceite de girasol, que es el siguiente, que es el que más solemos aquí utilizar, y como digo, es uno de los ingredientes más presentes en los distintos productos, pues tiene una composición bastante alejada, ¿vale? Bastante diferente y tiene sobre todo ácido graso omega 6, como os decía. Otras buenas opciones serían el aceite de cártamo, el de canola, pero ese tipo de aceite aquí en España la verdad que son muy poco accesibles, por lo tanto teniendo nosotros el aceite de oliva no tendría ningún sentido ponernos a buscar ese tipo de aceite, ¿vale? Y luego, aparte, además del aceite, otras buenas opciones para incluir grasas monoinsaturadas pues sería el aguacate y los frutos secos, que como veis los frutos secos se repiten prácticamente en todas las diapositivas, tanto omega 6 como omega 3 como omega 9. Y es que no contienen solo un tipo de grasa, sino que combinan un poquito de todas. Pero es verdad que tomando una ración diaria, que es más o menos lo que viene siendo un puñado al día, no habría problema, ¿vale? Se compensa la ingesta de ácidos grasos más saludables con menos saludables, pero siempre que sean frutos secos naturales, sin nada más añadido, está bien cumplir con esa recomendación de al menos un puñado al día. ¿Vale? Ay, que no me lo haya pasado. Y bueno, con esta diapositiva llegamos al huevo, que también es un alimento rico en grasa y saludable, pero es un poco difícil de clasificar según el esquema que he seguido, ¿vale? Porque como podéis ver, la grasa, que es la parte o sea, la yema, que es la parte del huevo que tiene grasa, tiene de los 3 tipos de grasa principales en una cantidad parecida, ¿vale? Tiene tanto ácidos grasos saturados como poliinsaturados y monoinsaturados. Pero bueno, es un alimento que no quería dejar de mencionar porque además de grasa, además aporta también proteínas de elevada calidad, vitaminas, minerales, y esta sí que sería una gran opción a incluir junto con, o sea, una forma de incluir grasa junto con la toma de medicación. Y bueno, al final, haciendo este repaso, el mensaje que quiero que os llevéis, que además siempre lo repito en todos los talleres y en todas las sesiones que damos, el mensaje que quiero que os llevéis es que no vale todo, ¿vale? Que tenemos que ingerir una ración de grasa con la medicación, sí, pero tenemos que quedarnos con el tipo más saludable dentro de las opciones con las que contamos, ¿vale? Que aunque aporten la misma cantidad de energía o de grasa, en este caso, tenemos que tener en cuenta la calidad del alimento o del producto que nos tomamos, ¿vale? Precisamente para evitar a largo plazo todas esas complicaciones que sabemos que se pueden producir en el desarrollo de la fibrosis quística. Pues bien, una alteración en el metabolismo de hidratos de carbono, alteración de los lípidos, que la alimentación acabe también afectando a los huesos, ¿vale? Por eso, bueno, pongo aquí algunos ejemplos de opciones saludables para incluir con comida grasa, que también en realidad esto muchas veces os genera muchas dudas, pero tampoco es necesario a veces modificar mucho las comidas que ya de por sí tomáis, que es necesario tomar una ración de grasas, pero tampoco una cantidad exagerada. O sea que simplemente con incluir algunos de los alimentos que hemos ido mencionando y que la combinación sea sobre todo saludable, pues con eso ya sería suficiente, ¿vale? Como opciones, pues podemos introducir el huevo, pues yo que sé, una tostada con aguacate, una tortilla francesa, adaptando también según la comida en la que nos tomemos la medicación. E incluir el pescado azul en forma de pues, atún, salmón ahumado, incluir los desayunos granola con frutos secos y yogur o leche entera. Ya otra opción así un poco más distinta para incluir las semillas, pues podemos hacer pudín de chía, que se pueden dejar las semillas a remojo el día anterior para aprovechar al máximo los nutrientes y hacerlo. Hay muchísimas opciones, ¿vale? Esto solo para que veáis algunos ejemplos y veáis que, bueno, a lo mejor aquí incluso he puesto alguna un poco más diferente, pero tampoco es necesario complicarse demasiado la vida. Y luego en el otro lado, pues presento también algunas opciones de que a pesar de ser ricas en grasa, pues no serían para nada tan recomendables, sobre todo para incluirlas a diario. Y aquí incluimos pues todo tipo de dulces, productos envasados, comida rápida, y en esto es que ya no influye solo el tipo de grasa que estamos tomando, que no es la más saludable, pero influye también el resto de ingredientes, porque esto suele incluir, sí, grasa que no es saludable, pero también azúcar, aditivos, y no nos vale todo. Y bueno, aunque he hablado de todos los moduladores en general, no quería dedicarle un pequeño espacio a Castrio, que es la última medicación que ha sido aprobada y que, bueno, que ya muchos de vosotros habréis notado que supone un antes y un después en el tratamiento de la fibrosis quística. Y bueno, como sabéis, aquí en España, de momento está aprobada para pacientes de más de 12 años y se está luchando por conseguir la aprobación a partir de
de los 6, y la medicación está compuesta por 3 moléculas, un potenciador, el ivacaftor, y 2 correctores, ¿vale? Y son tal los beneficios conseguidos tras el inicio de este tratamiento, esa reducción de exacerbaciones, la mejora en la capacidad pulmonar, esa reducción de hospitalizaciones, es tal que la calidad de vida del paciente, pues, evidentemente, mejora notablemente, y también lo hace el estado nutricional, ¿vale? Y siempre comentamos que el estado nutricional deteriorado en fibrosis quística es, pues, un poco consecuencia a ese trabajo respiratorio extra, a esa mala absorción de nutrientes, los problemas digestivos. Todo eso lleva a una ingesta reducida de alimentos y un círculo vicioso que termina afectando, pues, al final negativamente. Sin embargo, con la medicación, digamos que ese círculo se frena, y sí que estamos observando un efecto colateral, que es el aumento del peso corporal. Y además ese peso aumenta, además de por todo esto que comentamos que se corrige, también a eso hay que unirle los hábitos dietéticos que tiene un paciente con FQ, al que le llevamos bombardeando toda la vida desde siempre, que tiene que comer, que tiene que llevar una dieta hipercalórica, que tiene que tomar mucha grasa. Pues si ese círculo vicioso se frena y encima seguimos con los mismos hábitos, pues nos podemos encontrar con un momento en el que el aumento de peso, pues, se nos vaya un poco de las manos y sea necesario repasar los hábitos y hacer algunos cambios para evitar un exceso de peso ya bastante notable. Y bueno, para eso, pues, evidentemente, sin duda, es necesario acompañarse si vemos que esta situación se produce y queremos revertirla, pues es necesario acompañarse de un profesional que está especializado en este campo, pues un dietista nutricionista que haga la valoración nutricional completa, ¿vale? De la ingesta, de los hábitos, en el cambio en la composición corporal que se ha producido, ¿vale? Que eso también lo queremos mirar, no nos influye solo el peso, sino el ver un poco ese peso extra de qué es grasa, es músculo, es agua corporal extracelular, intracelular, para eso también se hace una valoración concreta, cómo cambian las deposiciones, o sea, una valoración completa. Y bueno, también pues proporcionar un asesoramiento nutricional personalizado que se adapte lo máximo a los hábitos al final, que es lo que hace que sea a largo plazo, que perdure en el tiempo. Y esto tanto en el caso de los adultos como en el de los niños, que es donde se irá vigilando, pues, que el crecimiento sea adecuado, que la ingesta sea saludable y que ni nos quedemos cortos, ni tampoco nos pasemos y acabemos en un estado de sobrepeso o obesidad. Pero ante todo, siempre vigilar que los hábitos sean los mejores, ¿vale? Y otro punto que sí que quería recalcar, aunque ya lo he dicho al principio, es que a pesar de la efectividad del tratamiento con castrio, que ya os digo, por lo que, vamos, los principales sois vosotros los que lo contáis, que es evidente que supone un antes y un después, esto es una noticia positivísima, pero sí que es necesario resaltar que no se pueden abandonar el resto de tratamientos que se han tenido hasta ahora, ¿vale? Que es posible que vuestro médico haga alguna modificación, pero hay que seguir dándole la misma importancia a los 4 pilares que hemos visto en la diapositiva al principio, ¿vale? Son las bases del tratamiento. Igual que no se puede dejar la medicación, tampoco se puede dejar la fisio, ¿vale? Por mucho que mejoremos, tampoco se puede dejar de hacer ejercicio físico, y en cuanto a las recomendaciones nutricionales, son las mismas que con el resto del tratamiento, ¿vale? Tenemos que seguir una alimentación saludable, ya no solo por ese exceso de peso que se puede considerar algo más, o lo primero en lo que nos fijamos es estético, no es ese el objetivo, sino porque tenemos que mantener una alimentación saludable como base de ese tratamiento, ¿vale? En definitiva, la alimentación saludable... La alimentación saludable, pues como cualquier otra persona, pero en concreto en nuestra patología, también tener en cuenta algunas cosas en concreto, como ya hemos repasado, ¿vale? Que esté basada en fruta y verduras, cereales a poder ser integrales, legumbres, las grasas que ya hemos dicho que son más saludables, incluir proteína de calidad, y aquí pues no tienen por qué aparecer los alimentos que ya hemos comentado, ¿vale? Los que están arriba en la pirámide. Todo tipo de snacks, bebidas azucaradas, ultraprocesados, todo esto no es necesario para nosotros. Y al final, bueno, pues como siempre os recalco, una herramienta que me gusta mucho, que me resulta muy fácil también para vosotros para explicaros en qué debe consistir una alimentación saludable, pues seguir el plato saludable. Esto tanto para la población general como para la FQ concreta. La mitad de nuestro plato tiene que estar compuesta de verduras, ¿vale? Del plato restante, un cuarto proteína de calidad, como ya hemos dicho, y el resto de hidratos de carbono a poder ser integrales, ¿vale? Ya como hemos repasado la grasa, pues el aceite debe ser de oliva, que es el más saludable que podemos encontrar, sobre todo aquí. Y la bebida por excelencia, pues debe ser el agua. Y como digo, en definitiva, pues una alimentación saludable, adaptada a la situación de cada uno y siempre con un asesoramiento nutricional especializado. Y bueno, pues de momento nada más. Si tenéis alguna pregunta, que no sé si habéis escrito algo por el chat.
O si no, aprovecha ahora. No sé si alguien quiere decir algo, preguntar algo. Sí, yo quería preguntar una cosa, Marta, con respecto al huevo. ¿Yo puedo tomar todos los días un huevo o incluso dos? ¿O Sí, ya dos es demasiado? No, incluso podrías tomar más. Es verdad que el huevo ha estado muy demonizado durante muchos años por el tema de que, bueno, que aumentaba el colesterol. Eso ya se ha visto que no es así, no es tan sencillo, no es directo. Entonces es verdad que por lo general todos los alimentos proteicos tienen una recomendación de 3-4 raciones a la semana, tanto la carne, el pescado, los huevos y las legumbres, pero es más que nada también esa recomendación por el hecho de que no desplace otros alimentos, ¿sabes? O sea, que no te tomes a lo mejor 15 huevos a la semana y eso implique ya que no vas a tomar ninguna ración de pescado, ¿sabes? Pero no porque sean perjudiciales en sí. Puedes tomar más de un huevo al día si quieres. O sea, por esa parte, por el perfil lipídico no hay problema. Vale, y luego otra cosa, por ejemplo, en el desayuno, a mí me cuesta mucho trabajo no comer pan y intento reducir un poco el tema del pan a lo largo del día. Cuando meto tantas grasas saludables, en este caso el aguacate, sí, como huevo, frutos secos, todo eso engorda incluso más que a lo mejor el pan, ¿no? Claro, a ver, al final, 1 gramo de grasa tiene 9 kilocalorías por gramo. O sea, tiene 9 calorías. Y 1 gramo de hidrato de carbono, que por ejemplo el pan, tiene 4 calorías. Sí que es cierto que la grasa, al tener más energía, sacia más. Entonces, claro, normalmente si hacemos un plato rico en grasa, solemos ver que tiene menos volumen que a lo mejor un plato más rico en hidrato de carbono. A lo mejor un plato de macarrones es muy grande visualmente, pero no nos sacia tanto. Lo típico de que te comes un plato de macarrones y a la hora y media sigues teniendo hambre. Sin embargo, si te tomas un trozo de salmón con aguacate, ves que el plato es más pequeño y sacia más. O sea, en cuanto a engordar, no es que engorde en sí una comida más que otra, simplemente es que esa comida aporta más energía, pero luego tú engordas, o sea, ganas peso, si a lo largo del día, el cómputo global, tú ingieres más calorías de las que gastas con toda tu actividad diaria, con tu actividad respiratoria y con tu ejercicio físico. Entonces, por el hecho de que una comida sea más rica en grasa y aporte más energía, no tiene por qué significar que ya te esté engordando de más, simplemente que esa comida aporta más energía. Y la última pregunta mía, la harina, ¿cuál es la mejor tomar? Por ejemplo, sarraceno, centeno, integral. En principio yo tengo entendido que es integral, ¿no? Para el tema de las fibras y las Siempre porciones, siempre que sea integral, integral significa que el grano es entero, no especifica el tipo de grano, ¿vale? Puede ser centeno, puede ser trigo sarraceno, puede ser trigo normal, el grano que quieras, pero es verdad que el que es más interesante a nivel nutricional es cualquier grano, pero que sea entero, porque eso significa que al cereal no le han quitado las capas de fuera, que son las que le dan el típico color más marrón a la harina, que no sea tan fina, que no sea tan fácil de cocinar, pero ahí están los nutrientes. Entonces, ya te digo, del cereal que prefieras, pero si no hay ningún problema con el gluten o vamos, si no lo hay, pues puedes elegir el que quieras, pero que sea integral. ¿Vale? Vale, gracias. Nada. He visto por aquí por el chat que hay 2 preguntas. Me gustaría saber el tema de los biosueros orales por la cantidad de azúcar. ¿Crees que es una mala opción? A ver, en este caso sí que es cierto que contienen bastante cantidad de azúcar, pero bueno, los consideramos también como algo que se toma en concreto como un medicamento, que es necesario, digamos. En ese caso, pues bueno, siempre que el resto de la alimentación sea muy saludable. Es lo mismo que todo al final, incluso en la alimentación en sí, sin incluir este tipo de medicaciones extra, no pasa nada tampoco porque de forma ocasional tomemos algo que sepamos que no es lo más saludable. El problema es con qué frecuencia lo incluimos, ¿vale? No es lo mismo decir, pues mira, muy de vez en cuando, hablo de una vez a la semana o cada 2 semanas, he tomado algo que sé que no es saludable, a que todos los días, poco a poco, se vaya incluyendo. Entonces, en este caso, si eso lo tenemos lo tenemos que tomar, pues con controlar el resto de la alimentación no pasa nada, ¿vale? Luego, de frutos secos, ¿la almendra molida es una buena opción de grasa? Sí, sí, o apenas aporta grasa. Sí, la almendra es un fruto seco y casi todo, menos la castaña, que es la que está ahí incluida dentro del grupo de frutos secos, pero en realidad no contiene mucha grasa. El resto, todos contienen bastante cantidad de grasa y ya os digo, como he explicado en la presentación,
La nuez en concreto es la que tiene más ácido graso omega 3, pero por lo general todos son buenas opciones porque tienen un poco de todo. Entonces, con una ración al día o incluso un poquito más si nos lo tomamos, se compensa, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? Tienes otra pregunta, Marta, en el chat. ¿Los moduladores deben tomarse antes, durante o después de la comida grasa? Pues justo antes o durante, ¿vale? También eso depende un poco de la pauta que, o sea, de la pauta que tengáis, de las comidas en las que se tengan que tomar. No sé si alguien más. Ay, qué quitar. ¿O algo que queráis comentar? Yo, Marta, sobre lo de los frutos secos que has comentado antes, de una ración al día, yo suelo tomar muchos frutos secos. No sé si es malo o debería de... A ver, a mí que me digas que lo que te pasa, en lo que te pasas al día de frutos secos no es algo que me preocupe, la verdad. Ya, sí es verdad que de todo el grupo de alimentos al final pues se define que es una ración, que una ración de frutos secos en realidad son como 30 gramos, que así de forma más casera se dice que es lo que te cabe en un puño cerrado, ¿vale? O sea, tal cual. Porque también es verdad que los frutos secos es un alimento que tiene mucha grasa y aporta mucha energía, entonces no es lo mismo un puñado de lo que me quepa aquí, que puede ser media bolsa, a lo que me quepa aquí, que son eso, pues esos 30 gramos. No hay problema, ¿vale? Es verdad que sí que hay, tienen otro tipo, tienen de los distintos tipos de ácidos grasos, pero como he dicho con el omega 6, ese ratio tan elevado no es por los frutos secos, ni por las semillas de sésamo, ni muchísimo menos. Es por todo lo que tomamos aparte envasado, básicamente. Es que soy muy repetitiva, me resulto pesada, pero es que al final es verdad. O sea, no es por una alimentación natural y saludable por lo que se producen esas alteraciones, es por todo lo extra que añadimos que hoy en día pues que estamos expuestos y al final todos en mayor o menor medida tomamos algo que no consideramos tan saludable. La clave es pues la frecuencia con la que se toma. Vale. ¿Vale? O sea que no te preocupes, porque aunque tomen más cantidad, de hecho, si es algo que, ya os digo, siempre por eso repito, adaptado a las necesidades de cada uno, porque a lo mejor para mí un puñado así es pasarme y voy a acabar acumulando esa energía y en forma de grasa y voy a acabar ganando peso, pero a lo mejor para otra persona que tiene unas necesidades superiores porque, pues no sé, o bien por, en este caso nosotros con la patología o porque hace mucha más actividad física, pues igual es que necesita esos aportes extras. Entonces, qué mejor forma de incluirlos que en forma de frutos secos. Vale, gracias. O sea que por ahí tranquila. Bueno. Pues de momento nadie más se anima, ¿no? Si alguien más quiere preguntar o comentar alguna cosilla, Marta, por el chat o ¿Hemos hecho quitando la el foto micro. al principio, Cristina? Sí, sí. Vale, ya está. Lo que digo, no sé si al final... Pero bueno, no sé si antes a lo mejor había algún momento en el que no estuvieran escuchando porque era conectarse. Si queréis conectar las cámaras, podemos, quien quiera, claro, es voluntario. Podemos hacer otra foto para que estéis más. Si os parece. No, pero no. Conectamos las cámaras y... ¿Sí? Vale, pues hago la... Ya está. Ya está. Perfecto. Hecha. Pues no sé si hay algo... Justo Sonia acaba de poner otra pregunta. El tema de los alimentos triturados, ¿cómo enriquecerlos? Pues bueno, aquí opciones hay muchísimas. Precisamente ya que hemos hablado de las grasas saludables, una opción sería frutos secos triturados o molidos, por ejemplo.
Otras opciones, añadir aceite de oliva, o sea, esas verduras que utilizamos normalmente para los triturados, en lugar de hacerlas hervidas, que esto sí suele ocurrir mucho, que nos quedamos como con el típico triturado súper saludable, súper light, pues, por ejemplo, esas verduras hacerlas primero sofritas, así añadimos esa cantidad de aceite extra. Sobre todo frutos secos, semillas, ¿vale? No solo los alimentos triturados se pueden también enriquecer, se pueden enriquecer todo tipo de masa, pues si hacemos hamburguesas con la carne picada, ahí también podemos utilizar semillas machacadas, trituradas o esos frutos secos triturados. Lo que hablábamos de la almendra molida, que además la venden tal cual en paquete y es almendra y ya está, es una opción muy buena porque una cucharada sopera son como 60-70 calorías y lo añade sin aumentar el volumen, que al final es lo que queremos. Entonces estamos añadiendo grasa saludable y energía de forma fácil. Marta, tengo yo otra pregunta. Dime. De la chacina, fiambre o como le llaméis. Sí, has dicho que el porcentaje que tiene que tener más el fiambre, bueno, la chacina en este caso tendría que ser de carne, ¿no? Y luego intentar que tenga menos aditivos, imagino, ¿no? Pero deberíamos de sustituirlo, por ejemplo, si yo lo que como es pechuga de pavo o pechuga de pollo, lo tendría que sustituir. ¿La chacina la tendría que sustituir con la pechuga auténtica del pollo? A ver si me explico. Lo ideal, en un mundo ideal, sería que sí, porque al final lo que más nos interesa es incluir pues eso, la carne tal cual. La pechuga de pavo es así perfecta y rosita porque tiene un procesamiento. Sí que es cierto que vamos a lo mismo, la cantidad no es lo mismo que tú un día te tomes un bocadillo de jamón cocido a que todos los días, y el problema en el embutido precisamente es ese todos los días. Evidentemente tampoco es lo mismo un jamón que tú cortas de la pata tal cual con uno que viene envasado. No es comparable porque la calidad de uno es mucho mayor que otro. ¿Cuál es el problema? Que si yo digo, sí, el jamón es recomendable, al final acabamos todos los días con el bocadillo de jamón. Y ya de por sí que incluimos más raciones de carne de las recomendadas, más raciones de carne roja, y encima a eso le incluimos todos los días el embutido, pues claro, al final acabamos con muchísima cantidad de carne. Entonces la recomendación general es buscar otras opciones, más pues eso, tirar más de pues, fruta y frutos secos, no tiene que ser siempre el bocadillo, en caso de que sea el bocadillo, buscar otras opciones de relleno, ¿vale? Pero evidentemente tampoco es necesario sustituirlo siempre, pero sí que bueno, que el consumo no sea tan seguido. ¿Vale? Vale, entonces, por ejemplo, comerte todos los días la tostada con jamón no es aconsejable. A ver, no sería lo más aconsejable. Sí que es verdad que es una forma de incluir grasa, pero yo iría modificando un poco. Pues a lo mejor es un día queso, otro día jamón, otro día aguacate, otro día salmón. Ya más que nada también por variar un poco. Vale, pero si por ejemplo yo que como menos carne, bueno, o mi dieta está, hay menos carne que verdura o proteína animal, quiero decir. A lo mejor sí está bien que meta por las mañanas el En jamón, tu ¿no? caso en concreto está bien porque sé cómo come y sé que come muy bien, ¿vale? O sea que no te preocupes porque estaría bien. El problema es eso, en una dieta más o menos como la que solemos llevar hoy en día, hay exceso, ¿vale? Si es verdad que sí, por lo general tú tampoco tomas nada de carne roja, incluso menos cantidad menos carne de la recomendada, pues es mucho mejor un jamón de calidad, por ejemplo, que una pechuga de pavo de supermercado. Eso sí, en eso no te puedo decir que no. Pero es cierto que hacemos mucho uso del embutido y está visto que no es saludable, que es procarcinógeno, o sea, pero un consumo excesivo, que bueno, es el que se hace hoy en día, en tu caso en concreto no, pero sí que es verdad que se abusa mucho y no se debe, no es la recomendación. Por eso insisto mucho en que tenemos que tener en cuenta que saludable como necesario no lo es, ¿vale? Podría ser totalmente prescindible. Yo encontré en el supermercado una chacina al corte que es marca Frial, en este caso es pechuga de pavo, y sí que es una cantidad bastante alta de Y hay algunos, carne. de hecho en Aldi también hay algunos que son 99% de carne, o sea que eso prácticamente es carne y lleva pues
nada, algún conservador porque algo tiene que llevar. Eso evidentemente son mejor opción. Problema que son mucho más caros, eso es verdad. Pero bueno, si tú me dices que te lo tomas solo en la tostada y el resto del día comes súper bien y no metes más carne, o que las veces que tomas embutido a la semana es ese, pues muchísimo, muchísimo mejor. Tampoco se trata de hacerlo, al final en la alimentación no es hacerlo todo súper perfecto, sino eso, en los momentos en los que los momentos en los que metamos algo que no sea tan saludable, pues sean así más contados. Vale, gracias. Nada. Bueno, pues ya sí parece que no se anima nadie más, ¿no? Es el momento. Hay que aprovechar ahora para hacer las preguntas. Yo querría A ver, decir... Marta, voy a preguntar una cosilla. Dime. ¿Me oye? Sí, sí. ¿No? Mira, con el tema del azúcar, yo de siempre he tomado azúcar. Me salió diabetes y dejé de tomarla. Y ahora con el castrio no la tomo, pero todos los días, ahora sobre todo últimamente por la noche, me pita de que se me baja el azúcar, se me baja, Hipoglucemia, ¿no? ¿sabes? Entonces me tengo que tomar azúcar, me cojo un tarrón de azúcar porque estoy acostado y tengo una caja con tarrón al lado, pero es que últimamente es que llevo 4 noches que es cada hora pitarme para que me tome. O sea, me tengo que tomar para que no siga bajando. ¿Yo debo de introducir azúcar en mi dieta? A ver, es verdad que, bueno, en este caso estamos hablando de unos momentos muy concretos de una hipoglucemia, ¿sabes? Que en ese caso... Pero a diario suele estar a ver, sí es verdad menos de 100 y cada 2x3, 69, cuando baja de 70 me salta. Hombre, y muchas veces a lo largo del día, pues se me baja. Y aparte porque me muevo mal, digo, a lo mejor tengo yo que tomar un poco para compensar. Claro, evidentemente ahí habrá que hacer un ajuste de la alimentación. Lo que sí es cierto que al final lo que queremos, o sea, lo que queremos incluir son hidratos de carbono. Evidentemente la absorción más rápida es el azúcar tal cual, el terrón o un zumo o una fruta, pero se puede incluir en el momento en que se estabilice. Ahora mismo sí es verdad que si te da una hipoglucemia tienes que remontarla y bueno, se utiliza pues el azúcar si es necesario, pero al ver que es algo más estable, digamos, ahí se ve que hay que hacer un ajuste en la alimentación general. Entonces no es necesario que ese ajuste se haga tomando azúcar en sí tal cual, sino alimentos que contengan hidratos de carbono. Entonces, bueno, es un proceso que hasta que se llegue un poco, hasta que llegue un poco a estabilizarte, pues para eso estoy también. O sea que si quieres. Ya. ¿Vale? Pero por ejemplo, yo que la leche la tomaba con azúcar, como tomo tanta leche, desayuno, merienda, cena, pues no sé si añadirle otra vez el azúcar a esa leche Lo que que te me digo, tomo. podemos incluir esas raciones de azúcar, o sea, de hidratos de carbono, con otro tipo de alimentos. No es necesario incluir la cucharada de azúcar tal cual, pues a lo mejor con un trozo de pan o con una fruta, otro tipo de alimentos que tienen algo más, que tienen algún nutriente más y son más saludables que el azúcar tal cual, ¿sabes? Ya. Por eso entonces ahí sí que habría que hacer un repaso en general y ver eso, en qué momento te ocurre la hipoglucemia, si es desde hace unos días, cuánto tiempo llevas tomando el tratamiento, si es por otra cosa, si es porque tienes más actividad también, un poco, pues eso llega a ese ajuste. No, a raíz del tratamiento, o sea, empecé el tratamiento y ya me ponía muchas dosis de insulina. Estaba con 8 o 9 y tuve que reducir progresivamente y ya es que no me pongo. Claro, Llevo por eso ya llega 3 un meses sin poco ponerme nada. a ese punto de estabilización que, bueno, todavía estás ahí, pero bueno, señal también de que aunque tengas que ir ajustando, ahora mismo eso tampoco te preocupes
porque de repente tengas que tomar azúcar para remontar esa hipoglucemia, porque bueno, es verdad que no es lo más saludable del mundo, pero es algo que llegarás a estabilizarlo, o sea que es en este proceso así más de estabilización cuando lo estás necesitando. Luego ya cuando se ajuste todo y se revise la alimentación, pues se irá haciendo con otro tipo de alimentos. Vale. Ya. Vale, vale. Gracias. Nada. Yo creo que Marta, que si no hay más preguntas, ¿no? Lo dejamos aquí. Me parece que se lo has dejado claro a todos. Está muy interesante. Muchas gracias, Marta. Gracias. Muchas gracias, Marta. Como siempre, Marta. A vosotros. Venga, Y gracias. gracias a Rocío y a Cristina por estar siempre disponibles. Muchas gracias. Pues nada, nos vemos en el siguiente taller. Venga. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Todos. Hasta luego. Adiós.